La verdadera gracia de Dios. Judas declara que estas personas distorsionan el mensaje de la gracia de Dios, y en nuestros días esto es algo prevaleciente porque nuestras enseñanzas han abierto las puertas para que así sea. Hemos enseñado la gracia de Dios como una suerte de protección o manto para los estilos de vida desobedientes. Podrá oír esto en muchas iglesias con declaraciones como: sé que no vivo como debería hacerlo, pero gracias a Dios por su gracia. Es un grave engaño. Las Escrituras no nos enseñan que la gracia de Dios es como una gran curita o tirita protectora, sino que es la presencia de Dios dentro de nosotros que nos capacita para hacer lo que realmente se nos exige. La gracia se enseña hoy simplemente como un favor inmerecido de Dios. Es, sí, su favor, y no podemos comprarla ni ganarla, pero la gracia además nos capacita para obedecer, y la evidencia de que realmente la hemos recibido se verá en nuestra piadosa manera de vivir. Nuestra obediencia a su palabra confirma la realidad de la gracia en nuestras vidas. Por eso Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, del 17 al 19. Santiago identifica una enorme brecha que hoy existe en nuestra predicación. Tomamos porciones de las Escrituras como: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Hechos 16:31. Si con solamente creer en su existencia y en que Él es el Hijo de Dios, somos salvos, entonces, nos muestra Santiago, los demonios serán salvos porque creen que existe. Esto es para reírse. Y para señalarlo, Santiago también indica que los demonios tiemblan. Es decir, que los demonios temen a Dios más que algunos que dicen tener fe, pero carecen de las correspondientes acciones de obediencia. La evidencia de que realmente somos salvos por la gracia de Jesucristo es que tengamos un estilo de vida que lo demuestre. Por eso Juan, el apóstol, declara: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Juan dice con toda claridad cuál es la prueba de que realmente conocemos a Jesucristo, que guardemos sus mandamientos. Quien dice que conoce a Jesús pero no guarda su palabra, se engaña, miente, se aparta de la verdad, aunque con la boca confiese conocer la palabra de Dios. Por eso Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, 1 y 2. Observe que no dice: les escribo estas cosas para que cuando pequen tengan un abogado. No, el objetivo es no pecar. Tenemos el poder de la gracia de Dios para poder tener la mirada puesta en vivir como Cristo, andar como Él anduvo, porque somos libres del control de la naturaleza de desobediencia. Pero si sucumbimos al pecado, tenemos un abogado. Lo que el creyente celebra es que ahora tiene la capacidad de servir a nuestro Dios de manera aceptable. Por eso, si hemos recibido el reino que no se puede conmover, conservemos esta gracia y sirvamos a Dios como Él desea, con amor y de verdad. Hebreos 12, 28. Allí está. La gracia nos capacita para servir a Dios de manera aceptable. ¿Por qué no proclamamos el Evangelio entero, sino solo la mitad de la historia? Sí, la salvación es un don. No podemos comprarla y no podemos ganarla. Todo eso es cierto. Sin embargo, olvidamos decirle a la gente que la única forma de obtenerla es abandonarlo todo, entregar nuestras vidas al confesar su señorío, y al hacerlo,
recibiremos la capacidad de vivir de acuerdo con su naturaleza. Como Pedro escribió, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, del 2 al 4. Note que se nos ha otorgado la gracia a través del conocimiento de Jesucristo, y esa gracia es su divino poder, que nos da todo lo que necesitamos para vivir según su voluntad, y que la vida cristiana, según su voluntad, es acorde con su naturaleza divina. Por eso, hemos sido redimidos de la corrupción que entró en el mundo por medio de Adán, y de la corrupción multiplicada por los deseos de los hombres en oposición a Dios. No permita que nadie, ni de palabra, ni de obra, le desanime impidiéndole vivir en la naturaleza divina impartida a su ser. Pablo dice en términos muy claros, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad. Tito 2, del 11 al 15. La gracia de Dios nos enseña a negar toda impiedad, toda pasión mundana, y a vivir una vida con dominio propio, recta y devota. Los maestros nos instruyen y capacitan, y eso es exactamente lo que la gracia de Dios hace en nuestras vidas. Observe que hemos de enseñar estas cosas. De hecho, Pablo dice luego, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Tito 3:8. Hemos de mantener las buenas obras por el poder de la gracia de Dios en nuestras vidas. No teníamos gracia antes de ser salvos, ni tampoco la tenían los santos del Antiguo Testamento. Es un regalo de Dios para nosotros a través de Jesucristo. Por eso Jesús nos dice que en los tiempos del Antiguo Testamento, uno era considerado asesino, en peligro de ir al infierno si le quitaba la vida física a alguien. Pero bajo el estado de la gracia, solo hace falta llamar fatuo a un hermano, ser prejuicioso, negarse a perdonar o albergar alguna otra forma de odio. Y con eso basta para estar en peligro de arder en el infierno. Ve a Mateo 5, 21 y 22. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el poder para vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios por medio del poder de la gracia.